El día de hoy me toca como estar presentando un tema que me parece que es muy importante y necesario revisar cuando hablamos precisamente de la condición del espectro autista. Vamos a ir viendo pues una de las áreas centrales que se ven impactadas en el autismo y que tienen que ver con la cuestión de la socialización, ¿va? Entonces, la idea es hablar de la socialización desde un enfoque neuroafirmativo, ¿no? Y ahorita les voy a explicar esta parte, ¿va? Entonces, bueno, me presento, ya ahí me van conociendo, ¿no? Quienes ya han estado viniendo, que me da gusto volver a ver que regresan. Y bueno, soy Carla Zaragoza y actualmente estoy como jefa del Departamento de Gestión de Centros de Atención y Desarrollo Integral a Grupos Prioritarios, ¿vale? Y lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es hablar, ¿no?, de la socialización en el autismo, y a este espacio de diálogo yo lo quise llamar como el pensar en buscar otras formas de conectar, ¿va? Y que también es importante entender el autismo y la socialización desde una mirada neuroafirmativa, y por lo tanto esto nos va a permitir entender todo desde una forma diferente de ser y permanecer en el mundo, ¿vale? Y cuando nosotros hablamos de esto, vamos entendiendo, pues, ¿no?, que ayer escuchaba una de las ponencias que una de las psicólogas decía que las personas son seres humanos sociales por naturaleza, ¿no?, y que la socialización es algo que nosotros necesitamos para poder estar en el mundo, ¿no? Pero a veces también la socialización se vuelve bien compleja. ¿Sí les ha pasado? Que de pronto interactúas con una persona y esas interacciones pues se vuelven complejas. ¿Por qué? Porque parece que está como este ejemplo que dicen, ¿no? Yo digo A y tú entiendes B, ¿no? Y entonces las cosas se vuelven bien difíciles, ¿va? Y por sí mismo hablar de socialización es un proceso complejo, es un proceso que implica, pues, ¿no?, que tenemos que estar conscientes de que sí, la socialización, pues como ahí bien lo dice, es un proceso de aprendizaje de normas, valores y comportamientos sociales, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que pues precisamente nosotros en lo social vamos aprendiendo los cómo tenemos que interactuar con el otro, ¿va? Es decir, yo por ejemplo, Carla, voy entendiendo que ustedes son mi auditorio, ¿va? Y por lo tanto, como auditorio, como oyentes, pues a mí me implica que tengo que ser cuidadosa en cómo me dirijo con ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas, porque me exigen un respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque son súper simpáticos, ¿no? Desde ayer que aquí los veo simpáticos, simpáticas, y que hemos ido haciendo como esta conexión también, ¿no? Nos hemos hecho preguntas, nos hemos compartido cosas, ¿sí me explico? Y entonces eso hace entender cómo me tengo que comportar, ¿sí? Porque no va a tener el mismo comportamiento, o no voy a tener el mismo comportamiento estando aquí, que tal vez estando con mis compas, con los que me pongo a cotorrear, ¿no? Y para relajarme, pues tal vez, ¿qué hacemos? Pues nos tomamos el cafecito, nos tomamos la cervecita, ¿sí me explico? Hacemos el chiste, hasta usamos malas palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque son contextos diferentes, ¿va? Y entonces el ser social tiene que ir entendiendo los cómo de las interacciones dependiendo de los contextos, ¿va? Qué complejo, ¿no? Porque entonces pareciera que nosotros como seres humanos vamos desarrollando esa capacidad de comprensión de los entornos sociales, ¿no? Y también hay un agente externo que cuando nosotros éramos pequeñitos teníamos un agente externo que era mamá, que era papá, el tío, el primo, la maestra, el amiguito y demás, que nos iban ayudando, ¿no?, a tener una mejor comprensión, y con sus limitaciones, con sus prohibiciones, con sus reglas, ¿no?, con las formas en las que nos decían que teníamos que comportarnos, nos iban ayudando a entender, ¿no? Entender qué era lo que esperan socialmente de nosotras,
o de nosotros en ciertos contextos y espacios, ¿vale? Y entonces, sí tenemos que entender que ese proceso de aprendizaje de normas, valores y comportamientos sociales, hay un sector de la población humana que el entender o llegar a esa comprensión llega a ser un proceso complejo, ¿no? Y de pronto tiene complicaciones para entender pues esta cultura neurotípica, ¿no? En la que se espera, ojo, chequen bien, en la cultura neurotípica, es decir, en la normalización, en lo que decimos que es lo esperado socialmente, se espera que todos tengamos una comunicación verbal, ¿sí o no? Y entonces la forma inicial de comunicación que tenemos nosotros los humanos es a través del habla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero entonces decimos, ¿y qué pasa con las personas que no logran desarrollar el habla? Por una cuestión ya sea de una discapacidad auditiva, en donde hay sordera, ¿no? Ya sea precisamente por una condición del trastorno autista, en donde hay una ausencia del habla, ¿sí? Y entonces, ¡pum!, se les quita por desarrollo o por desarrollo no está presente esta capacidad de comunicación verbal, ¿vale? Y entonces eso va siendo complejo, precisamente la parte de poder integrarse, la parte de poder ser parte de estos espacios sociales, ¿sí? Porque entonces vamos a las experiencias, ¿no? ¿Alguna vez han tenido contacto con comunidad sorda? ¿Personas sordas? ¿Alguna vez? ¿Sí? Y para comunicarse, ¿cómo se vuelve? Difícil, ¿no? Si no conocemos la lengua de señas, ¿sí?, pues se vuelve difícil saber cómo tenemos que comunicarnos, ¿verdad? Y entonces es como de, ay, sí, sé que quieres decir algo, pero no tengo forma de entenderte, ¿no? Y yo quiero decirte algo, persona sorda, pero no tengo forma de comunicarte lo que tú lo puedas entender, ¿va? Y entonces eso, pues nos lleva a entender, ¿no?, que pues claro, la comunicación verbal se ha vuelto uno de los ejes centrales en la cuestión de la socialización, ¿sí? Y después viene el famoso contacto visual, ¿no? Es decir, estamos en una situación social y pareciera que todos tenemos que estarnos viendo a los ojos, pues, ¿no? La mirada, el intercambio de miradas como una forma de poder confirmarle a el interlocutor con el que yo estoy, que estoy atento a lo que me está diciendo, ¿no? Y entonces pareciera que a mí me puede permitir y me puede dar la garantía de confirmar que ustedes están poniéndome atención cuando yo veo que me están mirando, ¿sí? Pero pues a veces hay personas que no les gusta hacer contacto visual, ¿no? Y entonces decimos, otra vez, ¿no? Dificultades para poder entender, ¿no?, al otro que no está poniendo en juego ese recurso comunicativo que nos permite tener una mejor interacción social, ¿vale? ¿Vamos bien? ¿Sí? Y entonces viene después la otra, las interacciones grupales, ¿no? Y entonces decimos, la socialización puede ser par a par, uno a uno, ¿no? Y entonces estamos uno a uno y a veces es más sencillo, perdón, porque pues es una sola persona y podemos entender qué es lo que está pasando, ¿no? Pero cuando las interacciones sociales son grupales, pues se vuelve más complejo, ¿no? Porque ya no solamente se está atento a lo que dice esa persona y a lo que expresa en relación a sus gestos, ¿no?, sino que es de estar atento a Juan, a Carlos, a Andrea, a José Luis, ¿no?, que de manera inmediata todas están dando toda una demostración de la forma en las que están interactuando, ¿vale? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, ay, qué complejo, ¿no?, la socialización, ¿sí? Y a veces decimos, uy, qué desgastante, ¿va? Y bueno, ¿qué pasa? Pues cuando hablamos de la socialización, pues también tenemos que entender qué pasa en el autismo, ¿sí? Y uno de los ejes centrales que decimos que se ven impactados en el autismo, pues tiene que ver con la cuestión de la socialización, ¿va? Y entonces había un famoso término, una famosa frase que se utilizaba, ¿no? Las personas autistas están en su mundo. ¿Sí lo han escuchado ese? Y entonces las personas autistas parece que están ausentes.
y que no tienen intención de socializar, ¿no? Y que no tienen un interés por el otro, ¿vale? Y entonces un sinfín de creencias que se tenían anteriormente, ¿vale? Ahora sabemos que eso es cuestionable, ¿no? No es que las personas autistas estén en su mundo, sino que los estilos comunicativos, los estilos de socialización, los estilos sensoriales, que ahorita lo vamos a ir revisando, determinan que la forma en la que se vinculan socialmente es diferente, ¿va? Y eso precisamente es lo que tenemos que entender, ¿no? Pues porque ya lo hemos visto. El autismo, ya decíamos, ¿es una enfermedad? No. Es una condición. ¿De qué? Del neurodesarrollo, ¿vale? Y esta condición, pues actualmente también se le conoce como una condición neurodivergente, ¿sí? Cuando nosotros decimos la palabra neurodivergente, precisamente lo que ponemos en juego ahí es hablar de procesamientos que salen de esa norma establecida y que tienen una forma diferente de funcionar, ¿vale? Y también vemos que, por lo tanto, el cerebro autista procesa e interpreta el mundo de una forma diferente. Por lo tanto, no es un déficit, sino una valoración, ¿va? Perdón, una variación neurológica, ¿sí? Vuelvo a repetir esto, no es un déficit, sino una variación neurológica, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok, entonces, por lo tanto, como les decía, el autismo, recordemos, es una condición del neurodesarrollo. Hay que seguirnos quedando con esa información para más adelante seguir agrandando lo que vamos aprendiendo, ¿no? Y después sabemos que es un espectro con una amplia variedad de características que se van presentando en cada persona, ¿sí? Retomo la segunda palabra central, que cuando decíamos de autismo, la que acompaña es espectro. ¿Se acuerdan? Espectro autista o trastorno del espectro autista, ¿sí? Y entonces la palabra espectro, recuerden que hablábamos de esa amplia variabilidad que existe o esa amplia variación que existe de cada uno de los cerebros que procesan la información diferente, ¿no? Y ayer yo les contaba, digo ayer porque veo algunas personas que vinieron ayer yo les contaba que actualmente hacemos la invitación a no hablar del autismo, ¿no? Como una generalidad, sino empezar a hablar de los autismos como una singularidad, entendiendo que cada persona autista es diferente, ¿vale? ¿Vamos bien? ¿Sí? Y por lo tanto, en esa diferencia tenemos que ir entendiendo, ¿no? Que claro, estamos hablando de un procesamiento diferente, y decimos, ¿dónde está la diferencia en ese procesamiento? ¿No? Y pues tiene que ver con esto, que yo ya les compartía, tiene que ver con la cuestión de los retos de la comunicación, la interacción social y los intereses, que ahora la comunidad autista lo llama intereses apasionantes, ¿no? ¿Por qué? Porque regulan los intereses de la persona autista y les llevan a ser una persona que hace un pensamiento de hiperfoco, se centra totalmente en esos intereses y empieza a hacer un conocimiento amplio de esa área o esa temática central que está siendo de su interés, ¿vale? Entonces, para hablar de autismo, pues sí tenemos que hablar de estas peculiaridades en cada una de estas áreas, ¿va? Y sabemos que las manifestaciones de las características y sus peculiaridades las vamos a ir identificando a través de los procesos de evaluación diagnóstico. Entonces, bueno, yo acá me paré y les dije, bueno, les vengo a hablar desde una perspectiva neuroafirmativa. Sí escucharon, ¿verdad? Porque, les cuento, hay una comunidad de personas autistas, ahorita les voy a presentar algunas, que han hecho un trabajo impresionante en relación a las reflexiones y teorías que existen actualmente en torno al autismo, ¿vale? Y entonces, dentro de estas actualizaciones, en algún momento se habló de la neurodivergencia, en el que se decía que, pues precisamente todas las personas que tenían una forma de entender el mundo de manera diferente, pues iban a estar en una neurodivergencia, ¿sí?
Pero entonces decían las personas que empezaban a plantear estas posturas sociales, ¿no?, para poder entender el autismo desde una cultura de la inclusión social, empezaban a decir, oigan, pero creo que tenemos que ir más allá. Ya no solamente podemos hablar de neurodivergencias, ahora tenemos que hablar de un lenguaje neuroafirmativo. Es decir, tenemos que empezar a decir que esas características peculiares que tiene la persona autista son fundamentales para entender su identidad como persona, ¿sí? Y se empieza a hacer un trabajo súper interesante desde la comunidad autista en el que se empieza a hablar de un lenguaje positivo, un lenguaje respetuoso, ¿no?, a las características que definen a la persona autista. Por ejemplo, si una persona autista tiene una necesidad de movimiento por una sobreestimulación sensorial y entonces está sentado y empieza a hacer un movimiento de manos repetitivo, que esto se le llama las estereotipias, ¿no? Aquí lo que nosotros decimos es que esto es un movimiento regulatorio que lo que le está permitiendo es procesar todos los estímulos del exterior que le están resultando invasivos, ¿sí? Y por lo tanto reconocemos la estereotipia como un derecho de la persona autista. ¿Para qué? Para poderse regular. ¿Por qué digo esto? Porque anteriormente este tipo de conductas pues se retomaban para poderlas empezar a delimitar y se le decía a la persona autista, tienes que dejar de moverte, ¿no? Y se buscaba que se extinguieran este tipo de conductas con diferentes metodologías de intervención terapéutica, ¿sí? Y entonces las personas adultas autistas empiezan a decir, ese tipo de intervenciones no están respetando nuestros derechos a la identidad autista que tenemos como personas, ¿no? Y por lo tanto surge esta propuesta, ¿no? Hablar desde una neuroafirmación en el que decimos, soy autista, yo tengo estereotipias, y tengo hiperfocos, ¿no? Y tengo peculiaridades en la comunicación gestáltica, ¿no? Y tengo, ¿no?, procesamiento sensorial diferente. ¿Sí me explico? Y entonces el lenguaje, ¡pum!, se revoluciona totalmente, ¿sí? Por lo tanto, la perspectiva neuroafirmativa lo que nos dice es que es un enfoque que respeta y valida las neurodivergencias, ¿sí? Y entonces la comunidad autista está pidiendo que se trabaje en la aceptación, porque aceptar es entender lo que tú eres y respetarlo, ¿sí? Y también invita a empezar a dejar de patologizar lo que está pasando con la persona autista, ¿sí? Es decir, autismo no es condena, autismo no es enfermedad, autismo no es una maldición, ¿vale? ¿Sí? Autismo es una condición, ¿va? Y ojo, no se está romantizando el autismo con estas posturas, porque sabemos que hay personas autistas que tienen mayores necesidades de apoyo, ¿sí? Lo que se está diciendo es que precisamente se tienen que empezar a reconocer esas necesidades de apoyo y brindarle los apoyos y ajustes que sean razonables a las características de esa persona, siempre respetando su identidad como persona autista, ¿sí? Y entonces también esto nos lleva a que este enfoque está centrado en derechos y en una perspectiva de bienestar y aceptación. ¿Va? ¿Vamos bien? ¿Sí? Hola, pequeño precioso, qué atento. Muy bien. Entonces, esto es bien interesante porque toda esta modificación que ha habido, para mí ha sido como, bueno, yo ya les compartía, tengo 2 hijos autistas, ¿no? Y cuando yo empiezo a leer esto, algo que me pasa mucho es esta parte, ¿no?, que de pronto en la práctica profesional del acompañamiento a familias y a personas, tanto desde la infancia como la adolescencia y la adultez o la juventud, se me acercan tanto las personas autistas como las familias y me dicen, oye,
¿Y si tengo que decir que soy autista? ¿No? O a veces las mismas familias me dicen, oye Carla, ¿y si le tengo que decir a mi hijo que es autista? ¿Sí? Y yo he visto chicos que han llegado a mi consulta a buscar su diagnóstico teniendo 24 o 25 años, que tuvieron un diagnóstico de autismo a los 6 años, ¿sí? Pero que las familias decidieron guardar el diagnóstico y en ese momento se entiende por qué. Porque tal vez en ese tiempo no había tanta información sobre autismo como la tenemos ahora, ¿no? Y entonces decíamos autismo y había un estigma social impresionante, ¿no? Y entonces ahí sí decir que eras autista era casi una condena, ¿va? Pero entonces, ¿qué pasa? Pues que esta persona crece sin reconocer su identidad y creyendo que las cosas que hace es porque hay algo que está roto en él y está fallando, ¿vale? Y entonces estos lenguajes precisamente lo que nos permiten es ir entendiendo eso, ¿no? Y yo les he compartido, por ejemplo en mi casa, mi hijo, ¿sí? Él llega, ahora que ingresó al bachillerato me encanta, porque me mandan a llamar de la escuela y yo dije, ay, ¿ahora qué hizo este chamaco? ¿No? Y dije, ya empezamos, ¿no? Y no, fue muy curioso y muy bonito y significativo que me dicen, ¿no? Oiga, es que queremos que esté enterada que Ibrahim quiere, Ibrahim es mi hijo, quiere hablarles a todos sus compañeros sobre su identidad autista, ¿no? Y entonces queremos que usted nos ayude con él a preparar alguna temática para que entonces pueda compartirle a todos sus compañeros cómo es que él es autista, ¿no? Cuando yo escuché esto, fue muy, muy significativo para mí, ¿no? Y se lo compartí a una familia y me decían, Carla, pero es que ¿cómo llegaron a eso, pues, no? O sea, ¿cómo para ustedes autismo es tan? Yo les digo, el autismo para mí es la norma, ¿sí me explico? Porque lo vivimos todos los días, ¿sí? Y entonces en mi casa se autistea, ¿no? En mi casa se permite tener esa libertad de expresión de las necesidades que surgen de su propia identidad y procesamiento de la información del entorno, ¿vale? Entonces, bueno, a mi hijo se le ocurre hacer esto porque el primer día que llega a la escuela se sienta, ¿no? Voltea a ver a todos y le dice al maestro, ¿cuándo nos vamos a presentar? ¿No? Y ya le dice el maestro, ahorita, ¿no? Llega el momento de la presentación y se para y les dice, lo primerito, soy autista y mi nombre es Fernando Ibrahim, ¿no? Entonces, eso es muy significativo, ¿no? Y mi hijo cuando va por la calle y va reconociendo o de pronto está con personas y lo saludan y demás, lo primero que dice es, soy autista, ¿sí? Y es importante y bonito, ¿por qué? Porque él se reconoce desde ahí, ¿sí? Porque siempre se le ha permitido reconocerse y poder estar, ¿no? En esa identidad como persona autista, ¿vale? ¿Y qué ha impactado esto socialmente? Pues que precisamente sus compañeros van entendiendo por qué Ibrahim a veces hace cosas que para ellos les resultan extrañas, ¿no? O que les resultan diferentes, ¿vale? Y esa es una parte bien importante, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que primero les dijo Ibrahim a sus compañeros es, ¿qué creen? A mí sí me gusta tener amigos, ¿no? Pero a veces me enfado de la gente, ¿no? Y si ven que de pronto me paro y me voy es porque ya me enfadé, ya me saturé. Pero no es porque esté siendo grosero, ¿sí? Sino porque para mí ya es demasiado y necesito descansar. ¿Sí me explico? ¿Qué está haciendo ahí? Reconociendo, ¿no? Los retos que él puede tener, los está exponiendo socialmente. Los compañeros, ahí tuvo la fortuna de encontrar compañeros que tenían esta disposición de escucha y empezaron a reconocer y a validar esa experiencia, ¿sí? Y esto se me hace muy importante como entrada para este mito. ¿Por qué? Porque siempre se piensa que las personas autistas no tienen interés en socializar, ¿va? Y vemos que no, o sea, muchas personas sí quieren, pero lo hacen de una forma diferente, ¿sí? Tengo otro chico que me encanta que les dice a sus amigos, pueden venir a visitarme, pero de tal hora a tal hora. Después de esa hora, yo ya no los recibo en mi casa.
¿no? Y al principio la mamá me decía, Carla, pero es que es bien grosero, eso no se hace, ¿no? Porque socialmente se supone que tenemos que tener una apertura, ¿no? A recibir a las personas. Pero ¿quién dice que tiene que ser así? ¿Y quién dice que él, al exponer sus necesidades, no está siendo respetuoso? Y respetuoso tanto con él como con la persona. ¿Por qué? Porque él no recibe a las personas después de una hora, porque se pone a caminar y necesita caminar. ¿Sí me explico? Y si recibe a una persona después de esa hora, pues le empieza a alterar su rutina y sus rituales, pues, ¿no? Ya después a los amiguitos les explicó esto, ¿va? Entonces, sí es un mito. Las personas autistas quieren socializar, las personas autistas quieren tener amigos, las personas autistas tienen un interés social. El asunto es que tienen formas diferentes de interactuar socialmente, ¿va? ¿Vamos bien? ¿Sí? Y entonces se les facilita a veces más las interacciones uno a uno y van a establecer menos contacto visual. Ay, ¿qué hice? Bueno, van a establecer menos contacto visual. Tengo una chica que es súper chida, todas las y los compañeros de su salón le quieren. Y es muy curiosa porque ella siempre está hablando con alguien y se pone de lado, no mira a los ojos, pero siempre está escuchando. ¿Sí me explico? Y los compañeros y las compañeras al inicio como que se conflictuaban por eso, ¿no? Le decían, es que tú no me escuchas, tú no me estás poniendo atención, eso es grosero, ¿no? Cuando ella ya empieza a reconocerse como mujer autista y empieza a aprender de las características de su autismo, tiene la posibilidad de decirle a sus compañeras y compañeros que la forma y el estilo de comunicación que ella tiene es ese, ¿no? Que para ella mirar a los ojos le resulta invasivo y que por eso es que te pone de lado, pero eso no quiere decir que no te esté prestando atención, ¿sí? Y entonces vemos, pues, que también es otra forma que van manifestando. Y la otra, pues, tiene que ver con los temas de interés, ¿no? A veces es bien curioso, porque cuando ya no tienen un encuentro en el que compartan un interés, pues difícilmente pueden hacer un vínculo, ¿no? Pero cuando tienen un intercambio de intereses con otra persona, pues eso a veces puede favorecer que pueda, ahora sí que fortalecer los vínculos sociales, ¿va? El otro mito. Las personas autistas tienen falta de empatía. ¿Lo habían escuchado? ¿Sí? ¿Sí saben qué es la empatía? ¿Sí saben? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué es la empatía, bebé precioso? ¿Qué es la empatía? ¿Qué se les ocurre? Ponerse en el lugar del otro, gracias, ¿no? Exacto, ¿no? La empatía es, yo me pongo en tu lugar, yo me pongo en tus zapatos y puedo entender lo que estás sintiendo. Entonces la empatía está muy vinculado con las emociones, ¿sí? Las emociones como una parte que nos permiten regular la interacción que estamos teniendo con una persona, ¿va? Y entonces se decía que las personas autistas son poco empáticos, ¿vale? Y voy a utilizar un personaje muy caracterizado. Ok, no pasa nada. Él va en por ejemplo eso, ¿no? Él va en su entorno. ¿Sí me explico? Y a lo mejor nosotros decimos, bueno, pues es que ¿por qué levanta la voz, no? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan cuando les hablaba de las normas sociales? ¿Sí? Ajá, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí es donde vamos viendo como esas partes, ¿no? La empatía. Entonces, Sheldon Cooper, ¿sí lo conocen ese personaje? De Big Bang Theory, ¿sí? Pues un personaje bien caricaturizado del autismo, porque tampoco es que sea eso el autismo, ¿va? Pero voy a utilizar lo que él hace, porque él siempre está como en esta parte, en esta postura de que está con sus compañeros, amigos, y siempre es inoportuno en sus comentarios, ¿no? Siempre es egocentrista, si el otro está molesto no le importa y no le impacta, ¿no? Y entonces pareciera que es una persona que es poco empática, ¿sí? Pero lo que empezamos a entender ahí es que, pues, simplemente
tiene una forma de entender diferente las situaciones, ¿no? Y suelen ser más literales, ¿no? Pueden ser más directos en los comentarios que ellos hacen, ¿va? Pero ahora, y ahorita les voy a platicar una teoría muy bonita que surgió, que a mí me encanta cada que yo la leo, ¿no? En el que se dice, ok, ya entendemos que la empatía pues tiene que ver con esta parte de entender al otro, y cuando yo lo entiendo, regularme y actuar de una forma para poder acompañar al otro, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con la persona autista? Que precisamente se le decía que la persona autista era una persona que no tenía empatía, que no le interesaba el otro. Incluso había ahí un momento en el que se decía que las personas autistas no tenían sentimientos, ¿va? Y no es cierto, ¿no? Las personas autistas también tienen sentimientos y también se preocupan por el otro y también se ponen en el lugar del otro. Hay quienes son hasta hiperempáticos o hiperempáticas, ¿no? Y también lo que empieza a decirse es, ¿y por qué pensar que la persona autista no tiene empatía? Porque tal vez su forma de expresar las emociones es diferente. Vamos a decir que está pasando algo malo con él, ¿no? Y viene un planteamiento muy importante en el que se hace una teoría que se llama el proceso de la doble empatía o el problema de la doble empatía, ¿sí? Y entonces este planteamiento teórico nos dice, tenemos que entender que las personas autistas tienen un estilo de interacción, de comunicación y de expresión diferente, ¿va? Y que también tienen una forma de expresar sus emociones diferente, pero eso no quiere decir que no sientan, ¿va? Y ahí pasa que la persona autista está en una interacción constante con un otro. ¿Quién es el otro? Pues la persona no autista, ¿sí? Y en la comunidad autista, a los que no son autistas se les denomina como alistas, ¿no? O sea, una persona que no está en el espectro, ¿va? Y entonces esta teoría dice, pues lo que pasa realmente es que estamos hablando de que hay dificultades de comunicación que son bidireccionales. Qué fuerte, ¿no? O sea, yo cada que lo digo es para mí como de, sí, cierto. ¿Qué quiere decir? Que tanto yo tengo un estilo de comunicación siendo una persona autista, como tú tienes un estilo de comunicación siendo una persona no autista. ¿Y qué pasa? Que cuando nuestros estilos de comunicación se encuentran, enfrentan dificultades. Pero la dificultad no está centrada solamente en la persona autista, como anteriormente se quería hacer creer, sino también está centrada en la persona que no tiene autismo. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene autismo tampoco hace nada para entender los estilos de comunicación que tiene la persona autista. Por ejemplo, un autista no hablante, que no porque no hable, no quiere decir que no comprenda. Y no quiere decir que si tiene un recurso de comunicación alternativo, como los pictogramas o un dispositivo electrónico para comunicarse, no quiere decir que no pueda comunicar. Pero ¿qué pasa a veces en muchas escuelas? Que de pronto el niño va aprendiendo a utilizar comunicadores y en la escuela dicen, no, es que aquí no podemos estar utilizando eso, porque mire cuántos niños tengo, ¿no? Y yo no puedo hacer una diferenciación. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿es problema solamente de la persona autista? No, ¿verdad? Sino que también es una implicación que tiene que tener el otro para volver. ¿Cómo podemos buscar formas que sean respetuosas a las necesidades y peculiaridades de la persona que está en el espectro, ¿no? Y bueno, ahí viene este sentido en el que se dice, por lo tanto ahora sabemos que la desconexión viene de los dos lados, ¿sí? Y esto para mí fue bien fuerte porque dije, sí, claro, ¿no? Dejemos de creer que solamente las personas autistas tienen que desautistearse, pues, ¿no? Es decir, tienen que dejar de ser autistas para poder ser parte de un contexto social, ¿sí? ¿Por qué no pensar que tenemos que
aceptar su identidad como personas autistas y permitirles ser parte de, de esta socialización que estamos teniendo, ¿no? Desde sus formas, desde sus necesidades y desde sus retos. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Cómo ven este mito? Está fuerte, ¿no? Ok, el otro. Las personas autistas no entienden normas sociales. No, pues a veces son los que más las entienden, ¿no? Pero ¿qué creen? Hay algunas normas que pueden no ser intuitivas, ¿sí? Y entonces a veces los normotípicos tienen una serie de reglamentos tremendos. Pero los primeros que las rompen, ¿quiénes son? Las personas, ¿no? Que no son autistas, ¿vale? Y entonces esa ruptura hace que de pronto se confundan y no entiendan bien qué está pasando, porque ellos son más apegados a la literalidad y a lo que se les dice, ¿no? Si tú les dices blanco, para ellos va a ser blanco, ¿sí? Y entonces cuando alguien le dice, no, bueno, pero es que es blanco como tipo cremita, ¿no? Y hoy decidí eso, entonces para una persona autista es como de, o sea, ¿cuándo? ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo cambió? Y genera unos conflictos sociales tremendos, ¿no? Y un sufrimiento social tremendo, porque después se atreven a decir, oye, pero dijimos que era blanco, ¿cuándo decidiste que iba a ser blanco tipo cremita? ¿Sí me explico? Y entonces la persona no autista le dice, bueno, pues es que tendrías que intuirlo, ¿no? O sea, como que ya se veía venir, ¿no? Y entonces es como de, ay, o sea, ¿cómo interpreto eso, no? Yo he tenido algunas consultantes que me dicen así, ¿no? ¿Cómo carajos interpreto eso, no? Deberían de darme un manual, ¿no? De las inferencias que tendría que hacer con cada palabra que me dice una persona no autista, ¿no? Y entonces es esa parte que de pronto también se vuelve complicado, ¿no? Por lo tanto, sí, claro, ellos pueden aprenderse las normas sociales, ¿no? Pero también a veces pasa que algunas personas autistas las cuestionan, y dicen, híjole, yo no veo eso necesario, no tiene sentido, porque a veces su sentido de lógica es muy significativo, ¿no? Y muchas veces suelen ser muy reflexivas sobre esta situación, ¿va? Otro mito es que existe, hasta ahí. Esos son los 3 mitos que quería tocar. ¿Cómo los ven? ¿Les van haciendo sentido? ¿Sí? Y entonces decimos, bueno, pues ahora sabemos que no, que las personas autistas les encanta socializar, que a las personas autistas les encanta tener amigos, ¿no? Tal vez no tantos, pero llegan a tener un amigo significativo, ¿no? Etcétera, ¿va? Pero entonces, ¿cómo es la forma autista de socializar, ¿no? Entonces, muchas personas autistas, lo que yo he encontrado es que tienen preferencia por interacciones significativas, tienen un estilo de comunicación directa, suelen ser muy honestas y casi siempre buscan interactuar con personas con las que comparten intereses, ¿va? ¿Sí? ¿Vamos bien? Y entonces vemos que también a veces tienen que identificarse que tienen rituales, hablando un poco de las infancias, y juegos sociales únicos, en el que, claro, hay ecolalia, hay juegos repetitivos, hay un humor literal, hay expresiones válidas de conexión y comunicación, ¿no? Que se van dando precisamente en las personas autistas, ¿no? Y ahí vamos viendo esta línea que también tiene que irse enseñando a las personas que no son autistas a que vayan teniendo una comprensión cuando están pequeñitos. Porque me ha tocado ir a mí a guarderías donde el chico autista está jugando y de pronto una forma de juego le pareció tan maravillosa que luego quiere repetir. Y los chicos en el juego dicen, bueno, vamos a repetir una vez, está bien, no pasa nada. Pero luego el chico se vuelve a emocionar tanto que luego vuelve a decir otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque suelen ser repetitivos, ¿va? Y entonces después los chicos así como de, ay, otra vez, ¿no? Y el niño, sí, por favor, sí. Y entonces, bueno, otra vez, ¿no? Terminan y otra vez el chico, otra vez, ¿sí me explico? Y entonces a veces los niños es como de, ya, por favor, ¿no? Y en las infancias sí es importante que esté un adulto que ayude a mediar esas interacciones sociales,
¿no? Que les ayude a buscar formas y decir, ok, a ver, Carlitos, el niño que tiene autismo, quiere hacer esto, pero vamos viendo que tal vez lo podemos hacer 2 veces más, ¿no? Y ustedes chicos pueden acceder a 2 veces más, ¿no? Y después proponer una nueva forma de jugar que puede resultarte divertida a ti, Carlitos. ¿Sí me explico? ¿Qué hacemos? Mediamos las interacciones, ¿sí? Porque luego si los dejamos solitos, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si los dejamos solitos? Ya después los niños hubieran dicho, ay no, qué flojera jugar con Carlitos, ¿no? Ese Carlitos siempre quiere estar repitiendo, ¿sí? Ya después lo que puede hacer la maestra es decir, bueno, es que para Carlitos la repetición es muy divertida, ¿sí? O para Carlitos que siempre jueguen de la misma manera, es muy divertido, ¿vale? Sí, como para ti es divertido jugar de esta manera, ¿va? Ok. Y también vemos que es importante entender que a veces en las socializaciones, un gran porcentaje de las personas autistas llegan a tener una sobrecarga sensorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la interacción con la persona o con el grupo, ¿no? Más súmale todos los estímulos que existen, tanto visuales, auditivos, táctiles, vestibulares, propioceptivos, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que pues a veces la persona autista pues tiene que poner todos sus recursos en juego para poder hacer una interacción social, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues que a veces estos ambientes, cuando son muy ruidosos o que tienen estos estímulos intensos, dificultan la interacción, ¿vale? Yo recuerdo mucho un chico que él me decía, es que de verdad mis compañeros de la escuela me caen muy bien, ¿no? Y son muy chidos, y yo me la puedo llevar muy chido con ellos, pero cuando estamos en la escuela, en el salón, ¿no? Es autista, dice, pero luego después me invitaron a que fuera yo con ellos a un bar, ¿no? Y yo, aunque me fascina el rock, yo no tolero estar en un bar en el que esté escuchando la música con niveles muy intensos, y no solo la música, sino después también el ruido de las personas hablando. Y si no solo eso, sino también el ruido de cuando están sirviendo las bebidas, ¿no? Y entonces decía, pues para mí todo eso es demasiado. ¿Sí me explico? Dice, y los querré mucho, me caerán muy bien, pero para mí ese espacio ya no es agradable, ¿no? Y recuerdo mucho un chico que me decía, pero entonces pareciera que si yo no voy a la fiesta, ¿no? Me perdí de algo importante. Porque en las fiestas sabemos que lo que se fortalece también que son los vínculos, ¿no? Y entonces imagínense la frustración de decir, por ya no haber podido ir a una fiesta porque tengo retos en la integración, ya estoy perdiendo la oportunidad de poder vincularme de una manera más íntima con mis compañeros y compañeras. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y entonces, claro, esto puede llevar al aislamiento o a la evitación social. Y ojo, no porque no les interese socializar, sino porque les resulta abrumante la socialización. ¿Va? Entonces, bueno, eso ya lo expliqué. Y entonces, yo siempre utilizo como la analogía de las dos culturas, ¿no? Que es esta parte de decir, y a veces se los explico a los papás cuando les hablo de la socialización y de la comunicación, ¿no? Porque la primera pregunta cuando yo entrego un diagnóstico es, Carla, ¿mi hijo va a hablar? ¿Mi hijo se va a comunicar? Y entonces yo les digo, pues la apuesta es que siempre prioricemos por derecho la comunicación, ¿vale? El habla puede darse con el acompañamiento terapéutico adecuado, pero también bien puede no darse, ¿sí? Pero eso no es privativo de que le brindemos un recurso comunicativo, ¿va? Y entonces, aquí, en esta analogía de las dos culturas, les digo, es como que si yo les dijera, ¿no? Los voy a mandar a Japón, ¿va? Y entonces, ya estando allá en Japón, les digo, los pongo en un punto específico y les digo, ¿saben qué? Quiero que me traigan tal cosa, ¿sí? De tal tienda en tanto tiempo, ¿va? Y son personas que no hablan el idioma, ¿estamos de acuerdo? Que no conocen la cultura, que no conocen el lugar. ¿Cómo será eso para ellos si yo los mando a esa experiencia?
frustrante, ¿no? Pero luego aparte me dice uno bien listo, ¿no? Dice, saco mi celular, ya los celulares todo te traducen, ¿no? Dije, pues se lo voy a quitar, ¿no? Le dije, pues tampoco sin celular, ¿no? Y es real, porque a veces eso pasa socialmente, les quitamos todos esos recursos, ¿no? Y entonces le digo, y se va sin celular, ¿no? Y así con lo que usted tenga, va a tratar de llegar allá, ¿no? ¿A qué se va a enfrentar? Y ella me decía, no, pues a una cultura que no me va a entender, ¿no? A una cultura que yo le puedo hacer miles de gestos o expresiones y puede ser que me entiendan algo, pero no tanto. Y puede ser que en la comunicación haya errores, ¿no? Y puede ser que cuando yo me acerque, me vean de una manera como diciendo, ¿qué andas con este? ¿Sí me explico? Y por lo tanto, ahí es donde vemos que no es una falta de capacidad, sino de códigos compartidos, ¿va? Y entonces, si yo busco formas que puedan facilitar y garantizar el acceso a la comunicación y por consecuencia a la socialización, podemos hacer un impacto muy positivo, ¿sí? Y bueno, otra cosa que así es rapidito, como que lo voy a comentar, que en las conferencias que se ha dado sobre autismo en adultos, es hablar sobre el famoso camuflaje social. ¿Lo han escuchado? ¿No? ¿Sí? Bueno, el camuflaje social es como que si de pronto te pusieras una máscara, ¿no? Ocultas todas tus características autistas, las agarras y las guardas, ¿no? Y las restringes y las pones ahí para que tú puedas funcionar socialmente, ¿vale? Pero eso tiene un costo emocional bien importante, ¿va? Porque acuérdense, autismo también es identidad, ¿sí? Y si entonces agarro todo eso y lo guardo, ¿qué pasa? Pues es como dejar de ser yo, ¿sí? Y entonces van, y a través de la observación van aprendiendo formas de interacción, ¿no? Y entonces imitan, ¿sí? Y en estas imitaciones, pues van empezando a tener formas de interacción, ¿vale? Pero los impactos emocionales pueden ser muy negativos. ¿Por qué? Porque después tienen un esfuerzo muy significativo por parecer neurotípicos y termina siendo agotador y genera estados de ansiedad, depresión y pérdida de identidad. Yo recuerdo cuando le entregué el diagnóstico a una mujer de 60 años que me dijo, ¿y ahora cómo le voy a hacer para saber quién soy? ¿No? Porque me he dado cuenta que he ido estableciendo diferentes roles para poder salir adelante de diferentes situaciones sociales, ¿no? Y esa pregunta, ¿no? Y en realidad, ¿quién soy? ¿Cómo voy acomodando todo esto que hemos ido descubriendo a través del diagnóstico del autismo? ¿Vale? Y bueno, eso genera precisamente el aislamiento social y tiene un impacto en la autoestima muy importante, ¿no? Porque, y es muy fuerte y es muy triste, ¿no? Muchas personas autistas en la infancia, y más cuando no tuvieron un diagnóstico temprano y oportuno, y tienen un diagnóstico tardío, comparten que al crecer, comparten que en la infancia vivieron situaciones de mucha discriminación y violencia, ¿no? Y entonces, claro, eso tiene un impacto emocional importante que claro que genera un trauma, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que hay personas autistas que crecen y hacen una evitación social absoluta. Y entonces los tenemos encerrados en sus cuartos, ¿no? Encerrados solamente estableciendo sus temas de interés o de interacciones sociales a través de redes, ¿no? Y a veces ni eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque van teniendo un rechazo social muy fuerte porque las dificultades que tuvieron, pues estuvieron centradas en la exclusión social que también vivieron, ¿va? Y entonces por eso muchas personas autistas deciden no interactuar socialmente, ¿va? ¿Vamos bien? ¿Sí? Y entonces, bueno, la idea es apostar, ¿no? A que entonces tenemos que empezar a trabajar también desde las infancias, pero también hacia la adolescencia, la juventud y la adultez, para que se vayan reconociendo las identidades autistas adultas y se pueda favorecer la conexión significativa, entendiendo que importa más la calidad que la cantidad de las interacciones, ¿no? Es decir, si Carlos, que es autista, no va a estar en todas las fiestas,
pues no tiene nada de malo, ¿sí? Porque Carlos no puede estar en todas las fiestas, ¿va? También entender que muchas personas autistas a lo que han recurrido es empezar a hacer alianzas o grupos de amistad con personas que también son neurodivergentes, ¿va? Y eso les ha permitido tener interacciones más significativas, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la propuesta? Que cambiemos el enfoque, ¿no? Y que en vez de enseñar a las personas autistas a parecer neurotípicas, les vayamos dando espacios que sean accesibles para todas y todos y todes, porque también hay identidades dentro de la comunidad LGTB, ¿no? Que tienen identidad trans y que también tienen una identidad de género fluido, ¿va? Y entonces ahí tenemos que generar estos espacios que sean accesibles, ¿no? Por lo tanto, en las prácticas concretas se propone que, 1, validemos diferentes formas de comunicación. Es decir, hay miles de formas en las que yo puedo recurrir o a las que yo puedo utilizar para poder comunicar, ¿va? Y también entender que no podemos exigir que las personas establezcan un contacto visual, ¿sí? Y también la otra que es muy importante, que aprendamos a escuchar activamente las necesidades de las personas autistas y sus familias, ¿va? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos propone la comunidad neurodivergente? Que creemos espacios compartidos que permitan que las personas autistas se puedan sentir comprendidas, que exista un apoyo mutuo y que se les permita tener una representación y permanencia social, ¿no? Perdón, pertenencia social, ¿va? Entonces, bueno, ahorita voy a regresar a esa diapositiva, pero yo les recomiendo muchísimo que busquen a personas adultas autistas que hacen activismo, ¿no? Hay personas adultas autistas que son hablantes y hay personas autistas adultas que son no hablantes, ¿va? Y cada persona desde sus características ha hecho un trabajo de socialización de la información muy importante y significativo. Dentro de ellos les recomiendo, si alguien quiere tomarle foto para que luego los busquen, está el doctor Damián Milton, que él es el que hace el concepto de la doble empatía, ¿no? Está el doctor Nick Walker, ¿no? Que también es una persona autista, trans y autor de un libro que se llama Neuroqueer, que está bien interesante, ¿sí? Y también está, bueno, estas personas, Morenique es una mujer autista, madre académica y defensora de los derechos civiles humanos, ¿no? De las personas autistas. En la cuestión hispanohablante pueden ustedes encontrar a María Merino, que ella también hace un trabajo de reflexión muy importante sobre la identidad autista y las características sociales. Y aquí están los mexicanos, porque también hay muchísimos y muchísimas activistas, ¿no? Y dentro de ellos está Mónica Mera, ¿no? Está Ariadna Pulido, Dani Delgado, y hay otra página que se llama Autismo con Orgullo, ¿no? O Colectivo de Personas Autistas, y ella, Alita, que para muchas de nosotras y nosotros y nosotres es bien importante, ¿no? Que es una mujer autista que se llama Alejandra Cebes. Ella recibió su diagnóstico también de manera tardía, tiene en conjunto o coexiste en su diagnóstico de autismo lo que es altas capacidades y trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Tiene una página que se llama Historias Cotidianas, ¿va? Y esto quiero leérselos, ¿vale? Ella dice que para poder tener una comprensión más profunda de la socialización y otros temas relacionados con el autismo, pues podemos empezar a entender que existe en las personas autistas el deseo de conectar con otros, que tenemos que entender que existen diferencias en la comunicación y la interpretación de las señales sociales que pueden generar a veces desafíos y malentendidos, y nos invita a enfatizar la importancia de respetar y comprender estas diferencias, promoviendo una visión neuroafirmativa del autismo, ¿va? ¿Vamos bien?
¿sí? Entonces, bueno, esta es una diapositiva que yo les ponía, en donde hacen una reflexión también sobre lo que es la socialización y las propuestas que se hacen actualmente, ¿no? En el que tenemos que entender, pues lo que les decía, ¿no? Que todas las personas autistas, pues tienen estilos diferentes de poder comunicarse, ¿no? Y entonces, bueno, voy a quedarme con esta reflexión que dice, ¿no? Que es de Lydia Brown, que ella dice: ser autista no me hace menos humana, lo que me deshumaniza es una sociedad que se niega a verme como igual, ¿vale? ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí vamos bien, ¿sí? ¿Y cuáles son las conclusiones? Déjenme regreso, porque ya se nos está yendo el tiempo. Ahí está. Ahí. Pues entender que la socialización no tiene un estilo único, ¿no? Y también entender que es importante valorar la diferencia y enriquecer nuestras relaciones a través de esas diferencias, ¿vale? Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. No sé, ¿preguntas? ¿Sí? Adelante, ¿alguna pregunta? ¿Quiere ponerla aquí, por favor? Gracias, Peque. Buenas tardes, muchísimas gracias por su conferencia. En lo personal, yo soy abuelo de una niña que tiene esta situación. Después de haber escuchado precisamente esta ponencia, pues nos dio muchas dudas, preguntas y interés por el mismo tema. Y vista que yo ignoraba completamente todo esto. Yo lo acabo de saber, hace 15 días que me dijeron. Para mí es una cosa impresionante, realmente me impresionó. Incluso la palabra autismo yo la había escuchado por ahí, pero le había dado importancia a lo que se debe de tener. Bueno, a esta niña nosotros optamos, en lo personal, mi esposa y yo, a meterla a dos escuelas con el aspecto de socializarse, porque nos dimos cuenta que no le gustaba mucho hacerlo, sobre todo con sus compañeros de escuela y en particular las niñas, los niños. Entonces nos dimos cuenta que ella se aísla todavía y que le gustaba dibujar. La metimos a una escuela de dibujo y a la vez, ya por cuestiones casi naturales, una niña que es necesario que sepa nadar, la metimos a una escuela de educación. He escuchado algunos comentarios de maestros de primaria que me dicen que nos equivocamos, que no debimos haberla metido ahí, que debimos haberla metido, o sería más apropiado, más recomendable a una actividad donde se comunique más con sus semejantes, por ejemplo, baile folclórico, etcétera, etcétera, donde conviva más con los niños y con las niñas, puesto que esa es una característica muy especial de estas personas. Y nos quedamos con la duda, ¿hicimos bien? ¿Hicimos mal? No lo sabemos. Qué mejor que usted, que tiene experiencia y conocimiento científico verdadero, pues nos puede dar alguna orientación. Me interesa mucho esto de la socialización, es una forma que no es una forma única. Yo, no es capaz de nada, pero tengo 34 años de la clase de sociología en la universidad. Y nosotros se nos hacía muy interesante desde aquel entonces, yo soy jubilado de esta situación. Y había doctrinas sociológicas que nos dicen que la sociedad va evolucionando, va cambiando. Y eso no se necesita tener conocimiento por el hecho de estudiar. El tiempo nos da muchas situaciones para creer que esto es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros somos de otra época, de otros años, con otros valores, con otros roles sociales, etcétera, etcétera, y comprendemos las cosas posiblemente diferentes a las que muchachos actualmente, ¿no? Entonces, eso es una verdad. Claro. La sociedad va evolucionando, va cambiando. La pregunta aquí de los 3 millones de pesos sería si para bien o para mal.
pero aquí no es cuestión de carácter filosófico, sino de decir categóricamente que va cambiando. Tan es así que, por decirlo así, hace 40, 50 años, si nosotros los jóvenes anduviéramos con todos tatuados o con aretes, etcétera, pues lo veríamos como una cosa súper extra normal, no es normal. Si acaso en aquel entonces se tatuaban o se ponían aretes las personas que estaban en las cárceles, ¿verdad? Los delincuentes, los criminales. Ellos sí tenían un tatuaje que les marcaba el hecho de ya haber pisado una cárcel, ¿verdad? Entonces hoy vemos que ya completamente normal. No quiero meterme en estas situaciones, estar a favor o en contra, a lo que voy es a lo siguiente, de que la sociedad va cambiando. Sí, totalmente. Disculpa porque cuando lo dijiste me llamó mucho la atención. Quiere decir que un niño o una persona que tenga estas características artistas, que está viviendo en una sociedad que le parece un poquito extraña y que él tiene otra manera de digerir estas situaciones sociales y de relacionarse con sus semejantes, sí quiere, como tú lo dijiste, solo que tienen otra manera de valorar las cosas, de ver las cosas de diferente manera. Si esta misma sociedad que estamos viendo actualmente va cambiando, que en realidad sí va a ser, ¿tú consideras que una niña, un niño que tenga características de autismo, trate de cambiar, de adaptarse a esa sociedad? ¿Y qué trabajo le puede dar esto? Sí, claro. Otra pregunta también es que un niño o X, ya no nomás mi nieta, a través del tiempo, de los años que vaya viviendo, ¿qué actitud va tomando ella en relación a relacionarse con sus semejantes? O puede decir que, entre comillas, empeore, se vuelve más recaída, o que a través del tiempo, de los años, cuando esta persona va madurando, si es una niña, puede ser en la pubertad, en la adolescencia, etcétera, etcétera, va cambiando, sí, claro. o sigue teniendo su mismo lugar, su mismo, ¿verdad? No sé, disculpe, gracias. Sí. Bueno, voy a tratar de ser breve, ¿vale? Voy a tratar de ser breve. Son dos preguntas muy fuertes, ¿no? O sea, porque de verdad implican una reflexión muy importante, ¿no? Yo siempre he dicho que pues no tenemos como una espera para poder adivinar el futuro, ¿no? Lo que sí sabemos ahora es que si se dan las condiciones necesarias para que una persona autista reciba los apoyos necesarios desde edades iniciales, podemos empezar a favorecer, ¿no? Que se dé un desarrollo respetuoso y digno, ¿no? En el que se vayan reconociendo sus propias características como persona autista, pero que también el trabajo que tenemos no es solamente con la persona autista, sino que es esto, estar aquí hablando de autismo, ¿no? Para que entonces socialmente empiece a tener un vibrar, un resonar, ¿no? Que eso tenga un impacto, y en ese impacto podamos empezar a generar espacios lo más seguros posibles, ¿no? Garantizar si es que la persona autista al crecer vaya a tener dificultades o no, pues depende también de muchos factores, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que al menos sí tenemos que tener la creencia y el principio central de que si les brindamos esos espacios y apoyos, vamos a tener mejores desarrollos, ¿vale? Y sí creo precisamente que lo central siempre va a ser el respeto a las necesidades que la persona autista tiene y siempre escuchar lo que ellos y ellas y ellas quieren, ¿no? Porque también a veces como terapeutas o familias creemos que las cosas tienen que ser de una manera, ¿no? Y dejamos de lado las necesidades de la persona que vive con la condición. Entonces también por eso hablaba de una escucha, ¿no? De una parte de poder estar haciendo esta escucha sensible a lo que ellos y ellas necesitan, ¿vale? Disculpen, vamos a dar pie a la siguiente ponencia. Sí. Bueno, gracias. Gracias. Sí.